Hola jóvenes, les habla la profe Nere, espero se encuentren bien. Esta semana vamos a trabajar con semejanza. Vamos a recordar lo de la semana anterior. Dice, dos figuras son semejantes y poseen la misma forma, pero son de diferente tamaño, eso sí, teniendo medidas proporcionales. Recordemos, dice el siguiente ejemplo. Vean que tenemos dos triángulos que tienen exactamente la misma forma, la diferencia es el tamaño. El ABC es más grande, el TSR la misma forma pero más pequeño. Vamos a determinar en él los vértices homólogos. Entonces decimos que el vértice A es homólogo con el vértice T, que el vértice B es homólogo con el vértice S, que el vértice C es homólogo con el vértice R. Vamos a los ángulos. Ustedes pueden observar que los ángulos acá se anotaron con 3 letras. Dice ángulo ABC, pero ustedes pueden utilizar solo la del vértice, es decir, el ángulo B es homólogo con el ángulo S porque ambos miden 87 grados. El ángulo C es homólogo con el ángulo R porque ambos miden 34 grados. El ángulo A es homólogo con el ángulo T porque ambos miden 59 grados. Pasamos a la proporcionalidad. Los lados proporcionales son el lado AB con el TS, el lado BC con el SR. Acá ustedes pueden ver AB sobre TS, BC sobre SR y por último el CA sobre el RT. Recuerden que a la hora de escribir los lados, que son segmentos, no hay problema si usted escribe AC o CA, pues es el mismo segmento. Ahora vamos a cambiar por las medidas. AB mide 12 y TS mide 8, entonces 12 sobre 8. BC sobre SR sería 18 sobre 12, CA sobre RT sería 21 sobre 14. Si nosotros colocamos en la calculadora 12 sobre 8 me da 3 medios. Si hacemos lo mismo con 18 sobre 12 también da 3 medios. Y si seguimos con 21 sobre 14 también da 3 medios. Como todos dan lo mismo, entonces podemos comprobar que esas dos figuras son semejantes. Este resultado de 3 medios que dio lo mismo en todos se llama razón de semejanza. Muy bien, vamos ahora con los criterios de semejanza. Tenemos 3 de ellos. El primero se llama lado, lado, lado y se escribe LLL. Dice que dos triángulos son semejantes y sus 3 lados son proporcionales. Entonces vamos a realizar el proceso para comprobar si estos dos triángulos que me dan en el ejemplo son semejantes. Acá tenemos que iniciamos con el triángulo grande primero. A', recuerden que esa rayita de arriba se lee como prima, A', B' sobre el lado homólogo del otro triángulo, del pequeñito, que sería AB. Después vamos con el otro lado, el lado B', C' es homólogo con el lado BC. Y por último, el lado A', C' sobre el lado AC. Entonces vamos a sustituirlo por sus medidas. Vean que siempre es importante, iniciamos con el triángulo más grande y respetamos el orden que elegimos. Es decir, como inicié con el triángulo más grande, vean que todos los lados que aparecen arriba son del triángulo grande. Vamos entonces ahora a sustituir. A', B' dice que mide 8 sobre lo que mide AB, que es 4. Eso es igual a B', C', que mide 4, sobre BC, que mide 2, es igual. Ahora vamos con A', C', que dice que mide 6, sobre el lado AC, que mide 3. Entonces, para retomar antes de terminar con el ejercicio, como dice lado, 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 solamente vamos a utilizar la proporcionalidad de los lados. No vamos a sacar ni ángulos homólogos ni vértices homólogos, solamente la proporcionalidad de los lados. Muy bien, si colocamos 8 sobre 4 en la cálculo, eso da 2. Si colocamos 4 sobre 2, eso da 2. Y si hacemos 6 sobre 3, eso también da 2. Podemos ver que todos nos dieron lo mismo. Eso indica que los triángulos sí son semejantes. Entonces, la respuesta
va a ser el triángulo A', B', C' es semejante con el triángulo ABC. Este simbolito significa semejante y ese triangulito pequeñito, en este caso, significa triángulo. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que el triángulo A', B', C' es semejante con el triángulo ABC. Es importante el orden de las letras acá. Vamos a trabajar ahora con el ejemplo 2. Dice, verifique si los siguientes triángulos son semejantes. Estamos siempre con el criterio lado, lado, lado. Vamos con la proporcionalidad. Igual que en el anterior, iniciamos con el triángulo más grande. Entonces yo voy a decir que el lado de E' es homólogo con el lado de E. Que el lado de F' es homólogo con el lado de F. Y el lado E', F' proporcional con EF. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir por lo que cada uno de ellos mide. DE mide 6. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir por lo que cada uno de ellos mide. D', E' mide 6. Entonces colocamos 6 sobre DE, que mide 4, igual D', F' mide 4,5. DF mide 3. F' mide 9 y EF mide 5. Entonces, vamos a resolver eso en la calculadora. Ustedes colocan, bueno, 6 sobre 4 y les da que eso es 3 medios. Igual, colocamos en la calculadora 4.5 sobre 3 y eso me da 3 medios. Y colocamos 9 sobre 5 y eso me da 9 quintos. Como ustedes pueden observar, en este caso, cuando los resultados no dan lo mismo, quiere decir que no hay proporcionalidad en todos los lados. Por lo tanto, vamos a decir que el triángulo D', E', F' no es semejante al triángulo DEF. Ven, al simbolito de semejanza le ponemos un slash. Eso me indica que no son semejantes. Ahora continuamos con otro criterio de semejanza. Lado, ángulo, lado. LAL. El ángulo entre los dos lados proporcionales. Dice, si dos parejas de lados homólogos son proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes, es decir, que miden igual, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a ver el ejemplo 1. Acá tenemos el triángulo de F' y el de EF. Vamos a trabajar, dice que dos pares de lados homólogos me dan la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, es decir, que está entre los dos lados. Entonces vamos a establecer la proporcionalidad de los lados. El lado E', F' sobre el lado EF. Y luego el lado D', E' sobre el lado de. Vean que acá no vamos a utilizar los tres lados porque D', F' no tenemos medida, solamente esos dos. Sustituimos por las medidas. E', F' mide 10 sobre EF, que mide 5. Es igual a D', E', que mide 8 sobre D, que mide 4. Si simplificamos estos resultados, 10 sobre 5, eso da 2 y 8 sobre 4 me da 2. Ya aquí tenemos que estos dos pares de lados son proporcionales. Ahora vamos a los ángulos. El ángulo que está entre los dos lados que me dan medida, es decir, comprendido entre ellos, es el ángulo E'. Entonces decimos, ángulo E' tiene que ser congruente, este es el símbolo de congruente, y congruente significa que tiene la misma medida al ángulo E. Vamos a verificar, el ángulo E' mide 35 grados y el ángulo E también mide 35, entonces se está cumpliendo que se da la proporcionalidad entre dos pares de lados y la congruencia entre los ángulos que están comprendidos entre ellos. Por lo tanto, vamos a decir que el triángulo D', E', F' es semejante con el triángulo de
EF. Por el criterio de congruencia L a L. Vamos a trabajar con el ejemplo 2, ahora utilizando el mismo criterio, lado, ángulo, lado. Vamos a utilizar el lado Y', Z' sobre el lado YZ. Después, el lado X', Y' sobre el lado XY. Vamos a sustituir por las medidas. Y', Z' mide 20, YZ mide 5, igual a X', Y' que mide 12, sobre XY que mide 3. Eso igual que siempre lo colocamos en la cálculo, 20 sobre 5 da 4 y 12 sobre 3 también da 4. Ya vemos que la proporcionalidad o la razón de semejanza es la misma en esos dos pares de lados. Y como es el criterio lado, ángulo, lado, vamos a buscar el ángulo que esté comprendido entre los lados que utilizamos. El ángulo sería este, ¿verdad? El ángulo Y' y el ángulo Y. Aquí se cumplió la proporcionalidad entre los lados. Entonces, el ángulo Y' tiene que ser congruente con el ángulo Y. Vamos a ver si eso se cumple. El ángulo Y' mide 60 grados y el ángulo Y mide 68 grados. Miden distinto, por lo tanto no son congruentes, entonces trazo esta línea acá. Aunque aquí se cumple la proporcionalidad entre los lados, no se da la congruencia, es decir, los ángulos comprendidos entre esos lados no miden lo mismo. Por lo tanto, vamos a decir que el triángulo X', Y', Z' no es semejante con el triángulo X, Y, Z. Ahora vamos con el último criterio de semejanza con el que vamos a trabajar. Ángulo, ángulo, ángulo. Dice que si los ángulos homólogos de dos triángulos son congruentes entre sí, recuerden que la palabra congruente significa que miden igual, entonces los triángulos son semejantes. Vamos al ejemplo 1. Verifique si los siguientes triángulos son semejantes. El criterio es ángulo, ángulo, ángulo. Vamos a trabajar con los ángulos. Vamos a trabajar primero con la figura más grande. Vamos a decir, el ángulo A es homólogo con el ángulo A'. Y vamos a ver si eso es cierto. ¿Cuánto mide el ángulo A? 35 grados. Y el ángulo A', 36 grados. Vamos con el otro ángulo. El ángulo B es homólogo con el ángulo B'. A ver cuánto mide cada uno de ellos. El ángulo B mide 90 grados y el ángulo B' mide 89 grados. Ahora vamos con el último par. El ángulo C es homólogo con el ángulo C'. Vamos a anotar lo que mide cada uno. El ángulo C mide 55 grados y el ángulo C' también mide 55. El ángulo A es homólogo con el ángulo A'. Uno mide 35 y el otro 36. Eso no es cierto, ¿verdad? No se cumple. El ángulo B mide 90, es homólogo con el ángulo B', que mide 89. Tampoco. El ángulo C es homólogo con C', ambos miden 55. Estos dos sí son congruentes porque miden lo mismo. Sin embargo, los otros no. Entonces, como ya para los otros no se cumple, aunque para el ángulo C con C' sí se cumplen, que son congruentes, que miden lo mismo, con los otros no. Se tiene que cumplir en los tres, porque el criterio es ángulo, ángulo, ángulo. Entonces vamos a decir que el triángulo ABC no es semejante con el triángulo A', B', C'. Vamos con el ejemplo 2. Hacemos exactamente lo mismo. Primero con la figura más grande y vamos a buscar los ángulos homólogos. El ángulo A es homólogo
con el ángulo A'. Vamos a anotar las medidas. A mide 64 grados y A' también mide 64 grados. Quiere decir que estos ángulos sí son congruentes. Aquí se cumple la congruencia. Vamos con el otro par de ángulos. El ángulo B es homólogo con el ángulo B'. Vamos a anotar las medidas. El ángulo B mide 60 grados y el ángulo B' también mide 60 grados. Como ambos miden igual, son congruentes. Este par sí se cumple, ¿verdad? Ahora vamos con el último par, que sería el ángulo C es homólogo con el ángulo C'. Vamos a colocar las medidas. El ángulo C mide 56 grados y el ángulo C' también mide 56 grados. Los dos miden lo mismo, por lo tanto son congruentes. Ven que en este caso se cumple para los tres pares de ángulos, entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C' por el criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Por último, recuerde que después de que usted realiza la práctica, va a encontrarse la rúbrica, que es donde se va a autoevaluar el nivel del desempeño. Entonces usted va a venir y va a marcar el criterio de semejanza LLL. Si le fue fácil determinar qué era ese criterio, entonces marca el nivel avanzado. Si usted sintió cierta complejidad, marca el nivel intermedio y no pudo del todo determinar, entonces usted marca el nivel inicial y así lo hace con el criterio lado, ángulo, lado y con el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Recuerden cuidarse mucho, mantener el distanciamiento social y clavarse constantemente las manos. Nos vemos.